Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mis propios hijos, y menos aún que lo descubriría en Navidad, la fecha que siempre fue sagrada en nuestra familia. Esa mañana, mientras colgaba las últimas luces del árbol que había decorado durante 40 años seguidos, escuché algo que me heló la sangre. Mi hijo mayor Carlos hablaba por teléfono en el pasillo. Su voz sonaba diferente, calculadora fría. «Ya está todo arreglado», decía. «El 26 por la mañana vendrán a recogerlo. Papá ni siquiera lo sabe todavía». Me quedé paralizado con el adorno navideño en la mano, un ángel de porcelana que mi difunta esposa Elena había comprado en nuestro primer año de matrimonio. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Recogerme. Vendrían a recogerme, como si fuera un paquete que estorba, como si ya no tuviera voz ni voto sobre mi propia vida. Tengo 72 años, es cierto. Mis manos ya no son tan firmes como antes, pero mi mente está clara, más clara de lo que ellos imaginan. Y en ese momento entendí que algo terrible estaba por ocurrir. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Carlos seguía hablando. Ya firmé los papeles con Laura. La residencia estaba a las afueras, discreta, nada lujosa, pero suficiente. Lo importante es que quedará libre la casa para fin de año. Laura. Mi nuera. Por supuesto que ella estaba detrás de esto. Desde que se casó con Carlos hace 5 años, siempre había mirado esta casa con ojos codiciosos. Esta casa de 3 plantas en el centro de Madrid, donde crecieron mis hijos, donde Elena y yo construimos cada rincón con amor y sacrificio. Sentí que las piernas me fallaban. Me aferré al marco de la puerta del salón tratando de procesar lo que acababa de oír. Residencia. Me iban a meter en una residencia. Sin consultarme. Sin preguntarme. Como si yo ya no importara, como si mis deseos no tuvieran ningún valor. Y lo peor de todo, lo habían planeado para después de Navidad. Querían pasar las fiestas conmigo, fingir que todo estaba bien, y luego deshacerse de mí como quien desecha un mueble viejo. ¿Y Sofía?, preguntó Carlos. Mi hija, mi pequeña Sofía. Por un segundo mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez ella no sabía nada de esto. Tal vez mi niña, que siempre fue más sensible, más cariñosa, me defendería. Sofía está de acuerdo, respondió Carlos con indiferencia. Al principio dudaba, pero cuando le dije que la casa vale casi 1,5 millones y que podíamos venderla y repartir el dinero, cambió de opinión. Ya sabes cómo están las cosas con Javier. Su marido perdió el trabajo y tienen deudas. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No fue solo mi corazón. Fue algo más profundo, más esencial. La imagen que tenía de mis hijos, el amor incondicional que creí haber cultivado durante décadas, la familia que pensé que habíamos construido. Todo se desmoronó en un instante. Sofía también. Mi pequeña, que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, a quien yo calmaba cantándole las mismas canciones que mi madre me cantaba a mí. Ella también me estaba traicionando. Por dinero. Por una casa. Por una herencia que pensaban que ya les pertenecía. Carlos terminó la llamada. Lo escuché caminar hacia la cocina. Yo permanecí inmóvil en el salón, rodeado de luces navideñas que parpadeaban como testigos silenciosos de mi dolor. El árbol que acababa de decorar con tanto amor ahora me parecía una burla cruel. ¿Para qué? ¿Para qué me había esforzado en mantener vivas las tradiciones? ¿Para qué había cocinado el pavo más grande que encontré? ¿Para qué había comprado regalos para todos, incluyendo a mis 2 nietos? La respuesta era clara y devastadora: para nada. Porque mientras yo preparaba la Navidad perfecta para mi familia, ellos preparaban mi destierro. Me llamo Fernando Jiménez. Tengo 72 años, y durante más de 40 años creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, hijo de un carpintero y una costurera. Desde niño aprendí el valor del trabajo duro y la honestidad. A los 22 años llegué a Madrid con una maleta llena de sueños y un oficio en las manos.
Trabajé como electricista haciendo horas extras, ahorrando cada peseta, construyendo un futuro para la familia que algún día tendría. Conocí a Elena en una verbena de San Isidro. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con esos ojos verdes que brillaban como esmeraldas y una risa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Elena era maestra de escuela, una mujer culta y bondadosa, que me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Juntos ahorramos durante 5 años hasta poder comprar esta casa. No era mucho entonces, solo una vivienda modesta en un barrio que empezaba a crecer. Pero era nuestra. Aquí nacieron nuestros hijos. Primero Carlos, un bebé robusto que llenó nuestras vidas de alegría. 2 años después llegó Sofía, pequeña y delicada, con el mismo cabello oscuro de su madre. Los criamos con amor, pero también con disciplina. Les enseñamos valores, respeto, gratitud. Trabajé durante décadas en la misma empresa eléctrica, ascendiendo poco a poco, siempre pensando en darles lo mejor. Elena cuidaba de ellos con una devoción que me conmovía cada día. Invertí cada euro en su educación. Carlos estudió ingeniería en una universidad privada. Sofía hizo económicas. Pagué sus carreras completas, sus libros, sus prácticas en el extranjero. Nunca les faltó nada. Cuando Carlos se casó con Laura, yo puse el dinero para la entrada de su piso. Cuando Sofía tuvo a su primer hijo, renovamos nuestra casa para que tuvieran una habitación cómoda cuando vinieran a visitarnos con el bebé. Pero hace 3 años, todo cambió. Elena enfermó. Cáncer de páncreas, dijeron los médicos. Fue rápido y despiadado. En 6 meses, la mujer de mi vida se apagó como una vela. Recuerdo sus últimas palabras susurradas con esfuerzo mientras yo sostenía su mano en el hospital. Cuida de nuestros hijos, Fernando. Y cuida de ti también. Prométemelo. Se lo prometí, pero no imaginaba que cuidar de ellos significaría convertirme en su víctima. Después de la muerte de Elena, esta casa se convirtió en mi refugio y en mi prisión. Los primeros meses apenas podía levantarme de la cama. El silencio era insoportable. No había nadie que me preguntara cómo había dormido, nadie que pusiera música mientras cocinaba, nadie que se quejara cariñosamente de que dejaba las luces encendidas. Carlos y Sofía venían a visitarme al principio con frecuencia. Traían comida, se quedaban un rato, me hacían compañía. Yo pensaba que era amor filial, preocupación genuina por mi bienestar. Ahora entiendo que eran visitas de reconocimiento. Estaban evaluando la casa, calculando su valor, planeando su futuro sin mí. Laura, mi nuera, empezó a hacer comentarios. Papá Fernando, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para ti? Solo 3 plantas, tantas escaleras. Podrías caerte. Al principio pensé que era preocupación sincera. Incluso le agradecí por pensar en mi seguridad. ¡Qué ingenuo fui! Javier, el marido de Sofía, también comenzó a mencionar las residencias. Hay lugares muy buenos ahora, papá. Con enfermeras, actividades, gente de tu edad. Estarías acompañado. Yo rechazaba la idea con una sonrisa. No necesito eso. Estoy bien aquí en mi casa con mis recuerdos. Pero ellos seguían insistiendo. Y yo, tonto de mí, pensaba que lo hacían por cariño. Que les preocupaba mi soledad, mi salud, mi futuro. Nunca imaginé que lo que realmente les preocupaba era el valor de esta propiedad, la herencia que consideraban suya, el dinero que podían obtener si yo desaparecía del mapa. Esta mañana, mientras decoraba el árbol de Navidad como lo había hecho durante 40 años, canturreaba villancicos. Los mismos que Elena y yo cantábamos juntos, mientras los niños dormían en Nochebuena. Había comprado el pavo más grande del mercado. Preparé turrón, polvorones, todo lo que a mis hijos les gustaba de pequeños. Incluso saqué el servicio de porcelana de Elena, el que solo usábamos en ocasiones especiales. Quería que esta Navidad fuera perfecta. Quería demostrarles que aunque Elena ya no estaba yo, seguía siendo capaz de mantener vivas nuestras tradiciones familiares. ¡Qué ironía! Mientras yo preparaba una celebración de amor, ellos preparaban mi exilio. Mientras yo envolvía regalos con manos temblorosas, pero llenas de ilusión, ellos firmaban papeles para encerrarme en una residencia.
Mientras yo soñaba con ver a mis nietos abrir sus regalos bajo el árbol, ellos calculaban cuánto dinero obtendrían al vender la casa donde esos mismos nietos habían dado sus primeros pasos. Fernando Jiménez, electricista jubilado, viudo, padre de 2 hijos que ahora siento como extraños, abuelo de 2 nietos que tal vez crezcan sin saber quién fui realmente, propietario de una casa que construí ladrillo a ladrillo con mi trabajo honrado. Pero sobre todo un hombre que acaba de descubrir que el amor que dio durante toda su vida no fue correspondido. Y eso, créeme, duele más que cualquier enfermedad, más que cualquier golpe físico, más que la misma muerte. Era un 23 de diciembre cualquiera. O eso pensaba yo cuando abrí los ojos esa mañana. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, las mismas cortinas floreadas que Elena eligió hace 20 años, porque decía que le recordaban a la primavera. Me levanté despacio como siempre hago ahora, esperando a que mis rodillas se acostumbren al peso de mi cuerpo. Afuera Madrid estaba cubierta de una fina capa de escarcha. El termómetro marcaba 2 grados. Hacía frío, pero dentro de mi pecho había calor. La ilusión de la Navidad esa que nunca me había abandonado a pesar de todo. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos. Cada escalón cruje de una manera particular, y conozco cada uno de esos sonidos como conozco las líneas de mi propia mano. Esta casa tiene su propio lenguaje, sus propios ritmos. 40 años viviendo entre estas paredes te enseñan a escuchar lo que dice. En la cocina puse la cafetera italiana en el fuego. Ese aroma a café recién hecho era mi forma de empezar cada día mi pequeño ritual de normalidad. Mientras esperaba que el café subiera, miré el calendario colgado en la pared. 23 de diciembre. Mañana sería Nochebuena, la cena familiar. La mesa grande del comedor que ya había sacado del trastero la semana anterior, esperaba ser vestida con el mantel blanco bordado que fue parte de la dote de Elena. Había planchado ese mantel con mis propias manos, aunque me costó 2 horas y me dolieron los brazos. Pero quería que todo estuviera perfecto. La cocina olía a canela y naranja. Había estado preparando dulces navideños durante días. Las empanadillas de batata que le encantaban a Carlos cuando era niño. Los mazapanes que Sofía devoraba de pequeña manchándose toda la cara de azúcar glass. Los mantecados que Elena hacía cada año, siguiendo la receta de su abuela andaluza. Yo había intentado replicarlos consultando el cuaderno de recetas amarillento que guardaba como un tesoro. No me quedaban tan perfectos como los de ella, pero ponía todo mi amor en cada uno. El pavo estaba en el frigorífico enorme esperando ser preparado. Lo había comprado en el mercado de La Paz, donde el mismo carnicero que nos atendía desde hace 30 años me había dado el mejor ejemplar. Don Fernando, me había dicho con una sonrisa, «Este pavo es para una gran familia. Va a tener suerte». Suerte. Qué palabra tan irónica ahora. Tomé mi café sentado junto a la ventana de la cocina. Desde ahí podía ver el jardín trasero pequeño pero cuidado con mimo. Las hortensias que Elena plantó estaban dormidas por el invierno, pero yo sabía que en primavera volverían a florecer. Estaría yo aquí para verlas. Si mis hijos se salían con la suya, no. Para primavera yo estaría encerrado en alguna residencia a las afueras, y esta casa estaría vacía, esperando ser vendida, despojada de los recuerdos que la habían llenado de vida durante 4 décadas. El teléfono sonó. Era Carlos. «Papá, ¿cómo estás?» Solo llamaba para confirmar que mañana llegamos sobre las 7. Laura va a traer una tarta de Santiago que ha hecho ella misma. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Como si no hubiera planeado mi deportación. Como si no acabara de firmar papeles para deshacerse de mí. Tragué saliva, forcé mi voz a sonar normal. «Perfecto, hijo. Aquí los espero. Tengo todo preparado». Hubo un silencio breve. «¿Estás bien, papá? Te escucho raro». Raro. Claro que estaba raro. Acababa de descubrir que mis hijos me consideraban un estorbo. «Estoy bien, Carlos. Solo un poco cansado de tanto cocinar». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Ese mismo aparato desde el cual ayer Carlos había coordinado mi futuro sin consultarme. Me pregunté cuántas otras llamadas habría hecho.
Cuántas conversaciones sobre mí, sobre mi casa, sobre mi vida, habían tenido lugar a mis espaldas. La traición no había sido un momento único. Había sido un proceso, una conspiración cuidadosamente planificada. Volví al salón. El árbol de Navidad brillaba en la esquina junto a la ventana que daba a la calle. Había tardado 3 horas en decorarlo. Cada adorno tenía su historia. La estrella dorada de la punta era la primera que compramos Elena y yo en nuestro primer año de casados, cuando apenas teníamos dinero, pero nos sobraba amor. Las bolas rojas con purpurina eran de cuando Carlos tenía 5 años, y nos ayudó a decorar por primera vez rompiendo 2, pero colocando las demás con orgullo. El Belén de madera que había al pie del árbol lo tallé yo mismo hace 20 años, cuando todavía tenía buena vista y manos firmes. Todo en esta casa era memoria. Cada objeto contaba una parte de nuestra historia familiar. La mecedora donde Elena amamantaba a Sofía. El librero que construí para guardar los cuentos infantiles. Las fotografías enmarcadas en las paredes, cumpleaños, comuniones, graduaciones, bodas. Una vida entera capturada en imágenes que mis hijos estaban dispuestos a empaquetar y olvidar con tal de embolsarse el dinero de la venta. Me senté en mi sillón, el mismo donde había visto crecer a mis hijos. Desde aquí los había vigilado mientras hacían los deberes en la mesa del comedor. Desde aquí había leído el periódico cada domingo, mientras Elena preparaba el cocido en la cocina. Desde aquí había llorado en silencio las primeras noches después de su muerte, cuando el vacío era tan grande que parecía tragarse todo el oxígeno de la habitación. Encendí la televisión. Las noticias hablaban de las predicciones para las fiestas. Temperaturas bajas, posibilidad de nieve. Las imágenes mostraban familias comprando en los mercados navideños, niños riendo, parejas cogidas de la mano. Todo el mundo parecía feliz preparándose para celebrar. Yo también me había estado preparando, pero ahora cada preparativo me parecía una burla cruel. Pensé en llamar a Sofía, pero me contuve. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué sabía de su traición? ¿Qué la había escuchado vender su conciencia por una parte de la herencia? No. Todavía no. Necesitaba tiempo para procesar, para entender, para decidir qué hacer. El reloj de pared, un antiguo regalo de bodas que todavía funcionaba perfectamente, marcaba las 10 de la mañana. Tenía todo el día por delante. Un día que había planeado dedicar a los últimos preparativos, limpiar la plata, planchar las servilletas, preparar las salsas para el pavo. Pero ahora todos esos planes me parecían absurdos. ¿Para qué esforzarme en crear una Navidad perfecta para gente que me había dado la espalda? Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a rendirse. Tal vez era el orgullo, tal vez era la negación, o tal vez era simplemente que después de 72 años de hacer las cosas bien, de cumplir con mi deber de ser un buen padre y un buen esposo, no sabía ser de otra manera. Elena siempre decía que yo era demasiado testarudo, que nunca dejaba las cosas a medias. Fernando, me decía riendo, tú eres de los que terminan lo que empiezan aunque se caiga el mundo. Me levanté del sillón y fui a la cocina. Saqué el pavo del frigorífico. Era hermoso, grande, perfecto. Empecé a prepararlo como Elena me había enseñado. Primero el relleno: castañas, ciruelas, pasas, pan rallado, hierbas aromáticas. Mis manos trabajaban automáticamente siguiendo los movimientos que había visto hacer a mi esposa tantas veces. Mientras rellenaba el pavo sentí algo extraño. No era tristeza exactamente. Era algo más profundo, más oscuro. Era rabia. Rabia por haber sido tan ciego. Rabia por haber confiado tanto. Rabia por haber dado todo sin esperar nada a cambio. Y descubrir que incluso esa generosidad desinteresada era vista como debilidad. Me pregunté en qué momento mis hijos habían dejado de verme como su padre, para verme como un obstáculo. ¿Cuándo había ocurrido esa transformación? ¿Fue gradual o repentina? Había habido señales que yo ignoré. Ahora que lo pensaba, las señales estaban ahí. Las visitas cada vez más espaciadas. Las conversaciones cada vez más cortas. La manera en que Laura miraba los muebles, evaluándolos con ojo crítico. Los comentarios de Javier sobre el valor del barrio, sobre cómo las propiedades aquí se habían revalorizado tanto.
Las sugerencias veladas sobre residencias, sobre simplificar mi vida, sobre no ser una carga. Una carga. Eso era lo que era para ellos. Una carga que querían quitarse de encima. El pavo estaba listo, sazonado, preparado. Lo metí en el horno, ajusté la temperatura. Mientras se cocinaba, empecé con las guarniciones. Patatas asadas con romero. Verduras glaseadas, salsa de arándanos. Todo lo que una cena de Nochebuena requería. Trabajaba mecánicamente, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en mi infancia. En cómo mis padres, pobres pero dignos, nos habían enseñado valores. El respeto a los mayores. La gratitud. La lealtad familiar. Recordaba a mi padre ya viejo viviendo con nosotros los últimos años de su vida. Nunca se me ocurrió pensar que era una carga. Era mi padre. El hombre que me había dado la vida, que me había enseñado un oficio, que había trabajado hasta destrozarse las manos para que yo tuviera oportunidades. Cuidarlo era un honor, no una obligación. ¿Qué había hecho mal? Les había dado demasiado. Los había malcriado Elena y yo. Siempre intentamos encontrar el equilibrio entre darles lo mejor y enseñarles el valor del esfuerzo. Pero tal vez fallamos. Tal vez al protegerlos demasiado, al facilitarles tanto las cosas, no les enseñamos a valorar lo que tenían. El olor del pavo comenzaba a llenar la casa. Ese aroma que siempre había significado hogar, familia, amor, ahora me resultaba amargo. Me serví otra taza de café y me senté junto a la mesa de la cocina. Desde aquí podía ver el jardín. El cerezo que planté cuando nació Carlos estaba desnudo, sus ramas negras recortadas contra el cielo gris. En verano ese árbol daba sombra y frutos. Recordaba a Carlos de niño trepando a sus ramas, comiendo cerezas hasta mancharse toda la boca de rojo. Ese niño que trepaba árboles y reía con inocencia se había convertido en un hombre capaz de planear mi destierro sin pestañear. ¿En qué momento ocurrió esa metamorfosis? Sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba a nadie. Miré por la mirilla. Era Teresa, mi vecina del 5º piso. Una mujer de mi edad, viuda, también, con quien a veces tomaba café y compartía conversaciones. Abrí la puerta. Fernando, perdona que moleste. Traía estas galletas que horneé y pensé que tal vez... Se detuvo al verme la cara. ¿Estás bien? Te veo pálido. Forcé una sonrisa. Estoy bien, Teresa, solo un poco cansado. Gracias por las galletas. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Los viejos sabemos respetar el silencio de otros viejos. Se despidió y cerré la puerta. Miré las galletas. Eran de mantequilla, decoradas con motivos navideños. Un gesto simple de amabilidad de alguien que no me debía nada. Curiosamente, ese pequeño detalle de Teresa me conmovió más que toda la planificación que había hecho para mis hijos. Volví a la cocina. El pavo se estaba dorando perfectamente. Preparé la mesa, saqué la vajilla buena, la cristalería, los cubiertos de plata que habían sido de la madre de Elena. Coloqué el centro de mesa navideño, velas rojas, piñas pintadas de dorado, ramas de acebo. Todo tenía que estar perfecto. No por ellos. Por mí. Por demostrarme a mí mismo que todavía era capaz, que todavía tenía dignidad, que no era el viejo decrépito que ellos veían. Mientras doblaba las servilletas en forma de flor, algo cambió dentro de mí. No fue un momento dramático. Fue sutil, como cuando el agua finalmente hierve después de calentarse gradualmente. La tristeza que había sentido durante horas comenzó a transformarse en algo diferente. Algo más frío, más calculado. Una claridad nueva. Si mis hijos habían planeado cuidadosamente mi futuro, tal vez era hora de que yo también hiciera algunos planes. Si ellos habían jugado sus cartas en secreto, quizás yo también debería tener un as bajo la manga. Porque una cosa estaba clara, no iba a dejarme llevar mansamente a ninguna residencia. Esta era mi casa, mi vida, mi decisión. Y si algo había aprendido en 72 años de vida, era que las personas muestran su verdadera cara cuando creen que nadie está mirando. Mis hijos habían mostrado la suya. Ahora era mi turno. La Nochebuena llegó con un cielo despejado y frío. Me desperté a las 6 de la mañana como siempre.
Pero esta vez no había ilusión en mi pecho. Solo una determinación fría y calculada. Hoy vendría mi familia. Hoy fingiríamos ser lo que ya no éramos. Hoy yo observaría, escucharía y confirmaría lo que ya sabía. Me duché con agua caliente dejando que el vapor llenara el baño. Me afeité cuidadosamente mirándome en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 72 años, arrugas profundas, canas completas, pero sus ojos tenían una dureza nueva que yo mismo no reconocía. Me puse mi mejor traje, el azul marino que usaba para ocasiones especiales. La corbata que Elena me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Los zapatos brillantes que había lustrado la noche anterior. Si iba a enfrentar la traición, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina y preparé el último toque a la cena. El pavo estaba listo para ser calentado. Las guarniciones esperaban en la nevera. La mesa estaba puesta desde ayer, perfecta como sacada de una revista. A las 6:30 sonó el timbre. Respiré profundo. Era el momento. Abrí la puerta y ahí estaban. Carlos con su sonrisa perfecta, el mismo gesto que usaba cuando vendía algo en su trabajo. Laura a su lado elegante, con un vestido rojo, sosteniendo una tarta cubierta con papel de aluminio. Papá, feliz Nochebuena. Carlos me abrazó. Su abrazo se sentía mecánico, ensayado, como si fuera parte de un guión. Laura me dio 2 besos en las mejillas. ¡Qué guapo estás, papá Fernando! Ese traje te queda muy bien. Les ayudé con los abrigos. Observé cómo Laura miraba el recibidor evaluando. Sus ojos se posaron en el aparador antiguo de caoba que había heredado de mi madre. Casi podía ver los números formándose en su cabeza, calculando cuánto valdría en una subasta. La casa huele deliciosa, dijo Carlos respirando profundo. Como siempre. Nadie cocina como tú, papá. Como siempre. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Porque esto no sería como siempre. Esta era la última Nochebuena que pasaríamos juntos según sus planes. La última vez que yo cocinaría para ellos, en mi propia casa. Solo que ellos no sabían que yo lo sabía. Media hora después llegó Sofía con Javier, y mis 2 nietos, Daniel de 8 años y Emma de 5. Los niños corrieron hacia mí gritando, ¡Abuelo! Y por un momento, solo un momento, olvidé todo. Sus abrazos eran genuinos, puros, inocentes. Ellos no sabían nada de los planes de sus padres. Ellos solo veían a su abuelo, al hombre que les contaba cuentos y les daba caramelos a escondidas. ¿Trajiste regalos, abuelo?, preguntó Daniel con ojos brillantes. Claro que sí, campeón. Están bajo el árbol, pero no se abren hasta después de cenar. Sofía me besó la mejilla. Hola, papá, ¿te ves muy bien? Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba sus ojos tan parecidos a los de Elena. Durante un segundo me pregunté cómo era posible que esos ojos que tanto se parecían a los de mi esposa pudieran esconder tanta falsedad. Javier me dio un apretón de manos firme. Don Fernando, siempre un placer. Huele a gloria aquí. Nos sentamos en el salón. Serví vino para los adultos, refresco para los niños. La conversación fluyó superficialmente. Carlos habló de su trabajo, de un proyecto importante que había cerrado. Laura mencionó sus clases de yoga, su nuevo interés por la meditación. Sofía contó que Daniel había ganado un premio en el colegio por un trabajo de ciencias. Yo asentía, sonreía, participaba. Pero por dentro cada palabra me sonaba hueca. Observaba. Cada gesto. Cada mirada. Laura y Sofía intercambiaron una mirada cuando pasé junto al aparador antiguo. Carlos y Javier hablaron en voz baja en una esquina, deteniéndose bruscamente cuando me acerqué. Pequeños momentos que antes habría ignorado, pero que ahora se volvían evidencias de su conspiración. Papá, dijo Carlos de repente con ese tono casual que usaba cuando quería introducir un tema delicado. ¿Has pensado más en lo que hablamos el mes pasado? Sobre simplificar tu vida, quiero decir. Me quedé paralizado con la copa de vino a medio camino de mis labios. Así que iban a empezar ya. Ni siquiera esperarían a después de Navidad para plantar la semilla. ¿Simplificar?, pregunté fingiendo confusión. Ya sabes.
Intervino Laura con esa sonrisa dulce y venenosa que había perfeccionado. Esta casa es muy grande para ti solo. Las escaleras, el mantenimiento. Debe ser agotador. No es agotador, respondí manteniendo mi voz tranquila. Es mi hogar. Hubo un silencio incómodo. Sofía se aclaró la garganta. Papá, nadie dice que tengas que dejar tu hogar. Solo... Bueno, hay opciones. Lugares donde estarías acompañado con gente de tu edad, con actividades. ¿Residencias quieres decir? Dejé la pregunta flotar en el aire. Vi cómo se miraban entre ellos. Carlos forzó una risa. No necesariamente residencias. Hay comunidades muy bonitas como clubes. No necesito un club, dije firmemente. Estoy bien aquí. El ambiente se tensó. Laura intentó suavizar las cosas. Claro, papá Fernando. Solo queremos lo mejor para ti. Es que nos preocupamos. Me preocupo. Qué fácil era decir esas palabras cuando lo que realmente les preocupaba era el valor de esta propiedad. Daniel, bendito sea, rompió la tensión corriendo hacia el árbol. Abuelo, mira cuántos regalos. Podemos abrir uno antes de cenar. Me levanté agradecido por la distracción. Después de cenar, campeón. Es la tradición. Mientras caminaba hacia la cocina para revisar el pavo, escuché susurros a mis espaldas. No pude distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaban frustrados. Su intento de preparar el terreno no había funcionado como esperaban. Serví la cena con mis propias manos. El pavo dorado y jugoso, las patatas perfectamente asadas, las verduras glaseadas, la salsa de arándanos. Todo estaba impecable. Papá, esto es increíble, dijo Sofía probando el primer bocado. Cocinas mejor que mamá. Se tapó la boca inmediatamente como si hubiera cometido un sacrilegio. Es broma, papá. Nadie cocinaba como mamá. Tu madre me enseñó todo, dije suavemente. Cada receta, cada truco. Decía que si le pasaba algo yo tenía que ser capaz de mantener las tradiciones de la familia. Las palabras colgaron en el aire con un peso que solo yo entendía completamente. Mantener las tradiciones. Cuidar de la familia. Todo lo que Elena me había pedido en su lecho de muerte. Y aquí estaban nuestros hijos dispuestos a tirar todo eso por la borda. La cena continuó. Por fuera parecíamos una familia normal celebrando la Navidad. Risas, brindis, conversaciones. Pero yo observaba cada detalle. Laura miraba discretamente su teléfono bajo la mesa. Carlos llenaba su copa de vino más frecuentemente de lo normal, una señal de que estaba nervioso. Sofía evitaba mi mirada directa, concentrándose demasiado en cortar su comida en trozos perfectos. Javier fue quien finalmente disparó la bala que habían estado preparando toda la noche. Don Fernando. Comenzó con ese tono respetuoso pero condescendiente que tanto había perfeccionado. He estado investigando sobre planificación financiera para la tercera edad. Es importante tener todo en orden. Sabe, testamentos, poderes notariales, ese tipo de cosas. Dejó caer el tenedor. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio repentino. ¿Poderes notariales?, repetí mirándolo directamente a los ojos. Se bomba. Javier se removió incómodo en su silla. Es solo por precaución. Por si algún día necesitas que alguien tome decisiones por ti. Médicas, financieras. Es lo responsable. Decisiones por mí. Mi voz sonaba peligrosamente calmada. ¿Qué tipo de decisiones exactamente? Carlos intervino rápidamente. Papá Javier solo quiere ayudar. Es su trabajo, ya sabes. Asesoría financiera. No tiene que ser ahora, pero es importante pensarlo. Por tu propio bien. Por mi propio bien. Ahí estaba otra vez esa frase. Como si yo fuera un niño incapaz de tomar mis propias decisiones. Como si 72 años de vida no me hubieran enseñado nada. Tengo 72 años, dije lentamente articulando cada palabra, no 72 meses. Mi mente está perfectamente clara. Puedo tomar mis propias decisiones, gracias. El silencio que siguió fue asfixiante. Los niños, sintiendo la tensión, habían dejado de comer y nos miraban con ojos grandes y preocupados. Emma empezó a lloriquear. ¿Por qué gritas, abuelo? Me suavicé inmediatamente.
No estoy gritando cariño. Los adultos a veces hablamos de cosas aburridas. ¿Quieres más puré? Pero el daño estaba hecho. La máscara de la familia perfecta se había resquebrajado. Laura se levantó bruscamente. «Voy a traer la tarta», dijo con voz tensa. Sofía la siguió a la cocina. Pude escuchar sus voces susurrantes, probablemente planeando su siguiente movimiento. Carlos me miró con lo que supongo que pretendía ser preocupación paternal. «Papá, ¿te encuentras bien? Estás muy sensible esta noche». Sensible. Me llamaba sensible cuando ellos habían planeado deshacerse de mí como si fuera basura. «Estoy perfectamente», respondí. «Solo cansado de que me traten como si fuera incompetente». «Nadie dice que seas incompetente». Javier intentó mediar, pero yo lo corté con un gesto de mi mano. «Entonces dejad de hablarme como si lo fuera». Me levanté de la mesa, necesitaba aire. «Disculpad, voy al baño». Subí las escaleras despacio, agarrándome del pasamanos. Mis piernas temblaban, pero no de debilidad física, sino de rabia contenida. Entré al baño y cerré la puerta. Me miré en el espejo otra vez. Mis manos se aferraban al lavabo, los nudillos blancos por la presión. «Mantén la calma, Fernando». Me susurré a mí mismo. «Mantén la calma, todavía no es momento». Abajo escuché voces elevadas. No podía distinguir las palabras, pero reconocía el tono. Estaban discutiendo. Probablemente sobre mí, sobre cómo había reaccionado mal, sobre cómo estaba siendo difícil. Salí del baño y en lugar de bajar me quedé en el rellano donde podía escuchar sin ser visto. La voz de Laura llegaba clara. «Te dije que era demasiado pronto. Deberíamos haber esperado hasta después de Navidad». «Ya es después de Navidad», respondió Carlos irritado. «Mañana es día 25. Pasado mañana viene la gente de la residencia. Necesitamos que acepte, o al menos que no se resista». Mi corazón se aceleró. Pasado mañana. El 26 de diciembre. Exactamente lo que había escuchado en aquella llamada telefónica. Lo estaban confirmando hablándolo abiertamente porque pensaban que yo estaba demasiado lejos como para oír. «Tal vez deberíamos reconsiderar», dijo Sofía, y por un momento mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez mi hija tenía algo de conciencia después de todo. Pero sus siguientes palabras destrozaron esa esperanza. «No la residencia, sino el timing. Si se resiste, puede complicar legalmente todo. Necesitamos que firme voluntariamente». «No van a firmar voluntariamente». La voz de Javier sonaba frustrada. «Lo viste ahí abajo. Está empeñado en quedarse en esta casa. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas». «¿Qué tipo de medidas?», preguntó Carlos. Hubo un silencio. Cuando Javier volvió a hablar, su voz era más baja, pero aún podía escucharlo. «Incapacidad mental. Si conseguimos que un médico certifique que no puede tomar decisiones por sí mismo, podemos obtener la tutela legal». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Incapacidad mental. Querían declararme incapaz. No solo quitarme mi casa, sino también mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. «Eso es ir demasiado lejos», dijo Sofía, pero su voz sonaba débil sin convicción. «Tienes una idea mejor», replicó Javier. «Necesitamos esa casa vendida antes de que termine el trimestre. Nuestras deudas no pueden esperar». Ahí estaba. La verdad desnuda y cruel. No era por mi bienestar. No era porque les preocupara mi soledad o mi seguridad. Era por dinero. Por sus deudas. Por su codicia. Me aferré a la barandilla sintiendo que las piernas me fallaban. No por debilidad, sino por la magnitud de la traición que acababa de confirmar. «Está bien», dijo finalmente Carlos. «Hablé con un médico amigo. Me debe un favor. Puede hacer una evaluación y, bueno, interpretar los resultados de manera favorable para nosotros». «¿Es legal eso?», preguntó Laura. «Es una zona gris», admitió Carlos. «Pero una vez que tengamos la certificación, todo lo demás será más fácil. Podemos vender la casa, repartir el dinero, y papá estará en un lugar donde lo cuiden». «Lo cuiden». Qué eufemismo tan conveniente para donde no nos moleste. Escuché el sonido de copas chocando. Estaban brindando, celebrando su plan.
Mi propia sangre, la sangre que Elena y yo habíamos creado, los hijos que habíamos criado con amor y sacrificio, estaban brindando por mi destrucción. Daniel llamó desde el salón. «Ya podemos abrir los regalos». Su voz infantil, tan llena de inocencia, contrastaba brutalmente con la conversación que acababa de escuchar. «En un momento, cariño», respondió Sofía con una voz súbitamente dulce, como si no acabara de discutir cómo destruir la vida de su padre. Bajé las escaleras lentamente, cada paso medido. Cuando llegué al salón, todos se callaron. Me miraron con expresiones que intentaban ser neutrales, pero yo veía la culpa en sus ojos. Sabían que se habían excedido arriba en la cena. Probablemente pensaban que yo estaba en el baño recuperándome, sintiéndome mal. No tenían idea de que había escuchado cada palabra. «Los niños quieren abrir los regalos», dije con voz calmada. «Hagámoslo». Me senté en mi sillón mientras los pequeños corrían hacia el árbol. Los observé desenvolver sus regalos con alegría pura. Daniel abrió el suyo y gritó de emoción. «El Lego que quería, gracias, abuelo». Emma abrazó su muñeca nueva con ternura. «Es preciosa, abuelo. La voy a llamar Elena como la abuela». Ese nombre. Elena. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Si Elena estuviera aquí, si ella viera lo que nuestros hijos se habían convertido, le rompería el corazón. Toda su vida trabajando para darles valores, para enseñarles bondad, respeto, amor familiar. Y esto era el resultado. Carlos abrió su regalo de mi parte, una primera edición de un libro que había mencionado querer hace meses. Lo hojeó brevemente, murmuró un «Gracias, papá», y lo dejó a un lado. Sofía desenvolvió el suyo, un collar con una foto de Elena y ella juntas de cuando Sofía era pequeña. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no supe si eran genuinas o solo parte de su actuación. «Es hermoso, papá», dijo con voz quebrada. Quise creerle. Quise pensar que en algún lugar dentro de ella todavía existía la niña que yo había criado. Pero sus palabras de hace unos minutos resonaban en mi cabeza. Si se resiste, puede complicar legalmente todo. Les di mis regalos uno por uno. Yo no recibí ninguno. «Papá, tus regalos están en el coche», dijo Carlos rápidamente. «Se me olvidaron. Te los traigo mañana». Mentiras. No había regalos. ¿Para qué comprar regalos para alguien a quien planeaban encerrar en una residencia en 2 días? La noche terminó con abrazos forzados y promesas de llamar pronto. «Feliz Navidad, papá», dijeron todos al salir. «Feliz Navidad», respondí automáticamente sabiendo que no había nada feliz en esta Navidad. Los vi subir a sus coches y alejarse. Las luces traseras desaparecieron en la noche fría de diciembre. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. El silencio de la casa me envolvió. Un silencio que antes me reconfortaba, pero que ahora se sentía amenazante. Caminé hasta el salón. La mesa estaba llena de platos sucios, copas vacías, restos de comida. El árbol seguía iluminado, sus luces parpadeando alegremente, ajenas al drama que acababa de desarrollarse. Me senté en mi sillón y miré alrededor. Esta casa que había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión que otros querían arrebatarme. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ya no era solo tristeza o dolor. Era algo más peligroso, más determinado. Si querían guerra, la tendrían. Pero esta vez las reglas las pondría yo. Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba sus voces. Incapacidad mental. Tutela legal. Nuestras deudas no pueden esperar. Las palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado, una tortura constante que no me dejaba descansar. Me quedé sentado en mi cama mirando las sombras que la luz de la calle proyectaba en el techo. Sombras que se movían, que cambiaban de forma, como mi vida entera se había transformado en cuestión de días. A las 3 de la madrugada bajé a la cocina. Necesitaba hacer algo con mis manos, mantenerlas ocupadas para no volverme loco. Recogí los platos de la cena uno por uno. El plato de Carlos donde había dejado restos de pavo. El de Laura con el tenedor colocado perfectamente en diagonal.
el de Sofía con la servilleta doblada con cuidado. Gestos de cortesía superficial mientras por dentro planeaban mi destrucción. Lavé cada plato lentamente sintiendo el agua caliente en mis manos arrugadas. El jabón hacía espuma burbujas que se formaban y desaparecían tan efímeras como la lealtad de mis hijos. Me pregunté en qué momento todo había salido mal. ¿Cuándo exactamente? Había dejado de ser su padre para convertirme en un obstáculo. Intenté recordar señales, momentos específicos que hubiera pasado por alto. Carlos a los 15 años cuando le compré su primera moto y apenas me dio las gracias. Sofía a los 18 cuando le pagué la universidad privada que quería y se quejó porque no era la más prestigiosa. Pequeños momentos de ingratitud que yo había ignorado, justificado, perdonado. Son jóvenes, me decía Elena. Ya madurarán. Pero no maduraron. Solo se volvieron más hábiles en esconder su verdadera naturaleza. Sequé los platos y los guardé en el aparador. El mismo aparador que Laura había estado evaluando con la mirada. Me pregunté cuánto pensaban sacar por él. 1,000 euros. 2,000. Era una antigüedad, había pertenecido a mi madre quien lo heredó de su madre. 3 generaciones cuidándolo, puliéndolo, valorándolo. Y ahora sería vendido al mejor postor, probablemente terminando en la casa de algún desconocido que no sabría nada de su historia. Me senté a la mesa de la cocina con una taza de té que no tenía intención de beber. Solo necesitaba sostener algo caliente entre mis manos. Afuera Madrid dormía. Las calles estaban vacías, silenciosas. Era el día de Navidad, la madrugada del 25 de diciembre. La gente estaría en sus casas durmiendo después de las celebraciones felices junto a sus familias. Familias reales, no como la farsa que yo había descubierto tener. Pensé en Elena. Cuánto la necesitaba en ese momento. Ella siempre sabía qué decir, cómo calmarme, cómo poner las cosas en perspectiva. Fernando, me diría con esa sonrisa suya, deja de darle vueltas. Ya encontraremos la solución. Pero Elena no estaba. Elena se había ido hace 3 años dejándome solo para enfrentar esta pesadilla. Y lo peor de todo era que ella había muerto creyendo que nuestros hijos eran buenos, que la familia que habíamos construido era sólida. Murió en paz sin saber que todo era una ilusión. María, susurré en la oscuridad de la cocina, usando el nombre completo que solo yo usaba en momentos íntimos. Perdóname. No supe criar a nuestros hijos como debía. Fallé. Las lágrimas vinieron entonces silenciosas, amargas. No eran lágrimas de autocompasión. Eran lágrimas de rabia impotente, de amor traicionado, de una vida entera cuestionada en un solo instante. Recordé el día que nació Carlos. Elena había tenido un parto difícil, 18 horas de dolor. Cuando finalmente pusieron a ese bebé en mis brazos, lloré de alegría y alivio. Te protegeré siempre. Le había prometido a ese pequeño bulto envuelto en mantas azules. Daré mi vida por ti si es necesario. Y lo habría hecho. Sin dudar. ¿Pero él daría la suya por mí? No. Ni siquiera estaba dispuesto a darme el respeto básico de consultarme sobre mi propia vida. Sofía había sido mi pequeña princesa. Tan delicada, tan cariñosa. Recuerdo cuando tenía 5 años y se cayó del columpio en el parque. Vino corriendo hacia mí llorando con la rodilla sangrando. Yo la cargué todo el camino a casa curándole la herida mientras ella se aferraba a mi cuello. Papá hace que todo duela menos, había dicho con su vocecita. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿En qué momento esa niña que confiaba en mí se había convertido en una mujer capaz de conspirar para robarme mi hogar? Los recuerdos me bombardeaban sin piedad. Las noches en vela cuando tenían fiebre sosteniéndolos, poniéndoles paños fríos en la frente. Las graduaciones donde me sentaba orgulloso en primera fila. Las bodas donde bailé con cada uno de ellos con el corazón lleno de esperanza por sus futuros. Los nacimientos de mis nietos cuando pensé que la familia se expandía, que el amor se multiplicaba. Había sido un tonto sentimental que confundió obligación con amor, presencia física con lealtad verdadera. Me levanté y caminé hasta el salón. El árbol de Navidad seguía encendido.
No había tenido fuerzas para apagarlo. Las luces parpadeaban en la oscuridad iluminando los regalos que habían quedado bajo sus ramas, los míos que nadie había recogido. Un libro para Carlos que ni siquiera había mirado 2 veces. El collar para Sofía que probablemente vendería en cuanto necesitara dinero. Había gastado semanas eligiendo esos regalos, buscando algo significativo, algo que les demostrara que pensaba en ellos, que los conocía, que los amaba. Pero el amor no se compra con regalos. Lo sabía, siempre lo había sabido, y aún así una parte tonta de mí había esperado que tal vez solo, tal vez si les daba suficiente, si hacía suficiente, si era suficiente, ellos me amarían de vuelta. ¡Qué ingenuo! ¡Qué patéticamente ingenuo! Me senté en mi sillón, el mismo donde había consolado sus pesadillas de niños, donde había leído sus cuentos favoritos una y otra vez, hasta memorizarlos. El cuero estaba gastado moldeado a la forma de mi cuerpo después de tantos años. Este sillón había sido testigo de toda mi vida familiar. Las risas, las lágrimas, las celebraciones, las decepciones. Y ahora era testigo de mi derrumbe. ¿Qué hice mal? La pregunta me atormentaba. Había trabajado 60 horas semanales durante 40 años para darles una vida cómoda. Nunca les había levantado la mano, nunca los había insultado, nunca les había negado nada que estuviera en mi poder dar. Entonces, ¿dónde estuvo mi error? Fue darles demasiado. ¿Acaso al facilitarles todo les había robado la capacidad de valorar, de agradecer, de amar? Elena y yo habíamos discutido sobre esto ocasionalmente. Fernando, los estás malcriando, me decía cuando yo les compraba cosas que no necesitaban. No, mi amor, respondía yo. Solo quiero que tengan lo que nosotros no tuvimos. Y ahí estaba mi error. Quise darles una vida sin dificultades, sin sacrificios, sin lucha. Y al hacerlo, les robé la oportunidad de aprender el valor de las cosas. Les di todo en bandeja de plata, y ahora ellos simplemente esperaban más bandejas, más plata, sin importar a quién tuvieran que atropellar en el proceso. Miré las fotografías en las paredes. Décadas de historia familiar capturadas en marcos. Pero ahora esas fotografías me parecían mentiras, sonrisas falsas, momentos manufacturados. ¿Cuántas de esas sonrisas habían sido genuinas? ¿Cuántas veces habían posado para la cámara, mientras por dentro pensaban en qué podrían obtener de mí? El reloj dio las 5 de la mañana. 2 campanadas lentas pesadas, como latidos de un corazón enfermo. En 24 horas, según su plan, vendría gente de la residencia a recogerme. Me imaginé la escena. Un par de enfermeros con sonrisas profesionales. Don Fernando, venimos a llevarlo a un lugar mejor. Mis hijos detrás fingiendo preocupación. Es por tu bien, papá. ¿Y yo qué haría? Me resistiría, gritaría, llamaría a la policía. Pero si tenían un certificado médico, si habían falsificado documentos, declarándome incapaz, la policía estaría de su lado. Me verían como un anciano confundido resistiéndose a la ayuda que necesita. Nadie creería mi versión. 72 años recién viudo viviendo solo en una casa grande. El perfil perfecto de alguien que necesita cuidados. La sociedad estaba diseñada para facilitar este tipo de abusos. Los viejos no tenemos voz. Somos invisibles. Prescindibles. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba la última carta que Elena me había escrito sabiendo que se moría. La había encontrado después de su funeral escondida entre mis calcetines. La desdoblé con manos temblorosas. Su letra inclinada elegante me saludaba desde el papel amarillento. Mi querido Fernando, decía, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte solo. Sé que no fue mi elección, pero aún así perdóname. Quiero que sepas que estos 45 años contigo fueron los más felices de mi vida. Fuiste el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hombre que he conocido. Cuida de nuestros hijos. Ellos te necesitan aunque no siempre sepan expresarlo. Y cuida de ti también, mi amor. No te pierdas en el dolor. Vive. Ríe. Sé feliz.
Te lo mereces. Siempre tuyo tu María. Las lágrimas empañaron las palabras. Cuida de nuestros hijos, había escrito. Pero ¿cómo cuidas de quienes te traicionan? ¿Cómo proteges a quienes quieren destruirte? Elena había muerto con una visión idealizada de nuestra familia. Y tal vez eso era una bendición. Al menos ella no tuvo que ver en qué se habían convertido los hijos que tanto amaba. Guardé la carta cuidadosamente. Era mi tesoro más preciado, lo único que me quedaba de Elena aparte de los recuerdos. Y me negaba a dejar que mis hijos la encontraran cuando vaciaran esta casa. La escondería. La protegería. Como debería haber protegido mi dignidad, mi autonomía, mi vida. Me miré en el espejo del dormitorio. El hombre que me devolvía la mirada se veía destruido. Ojeras profundas, ojos rojos, pelo alborotado. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Pero había algo más en esos ojos. Algo que no había estado ahí antes. Una chispa de determinación, de rabia controlada, de voluntad férrea. No voy a dejar que me hagan esto, le dije a mi reflejo. No voy a ser una víctima. Mi voz sonaba ronca pero firme. Elena me pidió que cuidara de mí mismo. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. El cielo comenzaba a aclararse. El 25 de diciembre amanecía sobre Madrid. Día de Navidad. Día de familia, de amor, de celebración. Pero para mí era el día en que renacía. No como la víctima que mis hijos esperaban, no como el anciano confundido que querían que fuera, sino como el hombre que siempre había sido. Fernando Jiménez. Electricista. Viudo. Padre traicionado, pero sobre todo superviviente. Me duché con agua fría para despertarme completamente. Me afeité con cuidado. Me vestí con ropa cómoda pero digna. Bajé a la cocina y preparé un desayuno completo. Tostadas café zumo de naranja. Comí despacio saboreando cada bocado. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Porque si algo había aprendido en 72 años de vida, era esto: cuando te golpean te levantas. Cuando te traicionan te defiendes. Cuando intentan destruirte luchas. Y yo iba a luchar. Saqué mi agenda telefónica, esa libreta vieja de cuero donde guardaba números importantes. Pasé las páginas hasta encontrar el que necesitaba. Rodrigo Mendoza, mi compañero de trabajo durante 30 años. Se había jubilado 5 años antes que yo y ahora trabajaba como asesor legal independiente. Era un hombre de confianza, alguien que me conocía desde hacía décadas. Alguien que sabría que yo estaba perfectamente cuerdo. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Todavía era temprano para llamar el día de Navidad, pero esto no podía esperar. Marqué el número. Rodrigo contestó al tercer tono. «Fernando, ¿estás bien? Es muy temprano». «Rodrigo», dije, y mi voz se quebró levemente. «Necesito tu ayuda. Necesito un abogado. Y lo necesito ahora». Hubo un silencio al otro lado. Luego su voz seria, profesional. «Cuéntame qué pasa». Y le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada plan que habían hecho. Cada traición que había descubierto. Hablé durante 20 minutos sin parar, liberando todo el dolor y la rabia que había estado conteniendo. Rodrigo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, él suspiró profundamente. «Fernando, lo que me cuentas es muy grave, pero tienes opciones, tienes derechos, y yo voy a ayudarte a protegerlos. Puedes venir a mi despacho mañana a primera hora». «Mañana es cuando vienen a buscarme», dije. «Según lo que escuché, será por la mañana». «Entonces ven hoy», respondió sin dudar. «A las 11. Prepararemos todo lo necesario. Nadie va a llevarte a ninguna parte sin tu consentimiento, Fernando. Te lo prometo». Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido desde la noche de Nochebuena. Esperanza. Pequeña, frágil, pero real. No estaba solo. No estaba indefenso. Y mis hijos estaban a punto de descubrir que subestimar a un viejo tranquilo era el error más grande que habían cometido en sus vidas. El dolor todavía estaba ahí. La traición todavía dolía como un cuchillo en el pecho. Pero ahora, junto al dolor, había algo más.
propósito, determinación. Y la certeza absoluta de que pasara lo que pasara, yo no iba a rendirme sin pelear. Esta era mi casa, mi vida, mi decisión, y nadie, ni siquiera mis propios hijos, me la iba a quitar. A las 11 en punto llegué al despacho de Rodrigo. Estaba en un edificio antiguo del barrio de Salamanca, uno de esos inmuebles con ascensor de reja y suelos de mármol que han visto pasar décadas. Subí al tercer piso cada escalón, una declaración de que todavía era capaz, todavía era fuerte, todavía tenía control sobre mi vida. Rodrigo me esperaba en la puerta de su despacho. Nos abrazamos sin palabras. Él sabía lo que significaba para mí estar ahí. Su oficina olía a papel viejo y café recién hecho. Libros de leyes llenaban las estanterías del suelo al techo. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, el mismo donde habíamos compartido tantos cafés durante nuestros años de trabajo juntos. Fernando comenzó sacando una libreta y un bolígrafo. Necesito que me cuentes todo otra vez, pero esta vez con detalles exactos. Fechas, horas, nombres. Todo lo que recuerdes. Le conté todo. Desde la conversación telefónica que había escuchado 3 días atrás hasta cada palabra de la Nochebuena. Rodrigo tomaba notas meticulosamente, deteniéndose de vez en cuando para hacer preguntas precisas. ¿Escuchaste mencionar el nombre de la residencia? Dijeron específicamente que tenían un médico que falsificaría la evaluación. En algún momento hablaron de tus finanzas, cuentas bancarias, propiedades. Respondí cada pregunta lo mejor que pude. Mi memoria estaba sorprendentemente clara. Supongo que el shock había grabado cada detalle en mi mente como si fuera ácido sobre metal. Rodrigo escuchaba con una expresión que iba volviéndose cada vez más seria, más preocupada. Cuando terminé, él dejó el bolígrafo y se recostó en su silla frotándose los ojos. Fernando, lo que me describes es un intento de fraude, coerción y posiblemente abuso de ancianos. Son delitos graves. Hizo una pausa. Pero necesitamos pruebas. Tu testimonio es valioso, pero si ellos niegan todo, será tu palabra contra la de ellos. ¿Tienes algo grabado? ¿Algún mensaje de texto, correo electrónico, algún documento? Negué con la cabeza, sintiéndome repentinamente impotente. No, solo lo que escuché. Solo mi palabra. Rodrigo se inclinó hacia adelante mirándome directamente a los ojos. Tu palabra vale. Eres un hombre de 72 años con todas tus facultades mentales intactas. Pero necesitamos ser estratégicos. Si ellos vienen mañana con papeles con un certificado médico fraudulento, la situación se complica. Necesitamos adelantarnos. ¿Cómo? Pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Rodrigo abrió un cajón y sacó varios documentos. Primero vamos a proteger tus activos y tu autonomía. Vamos a hacer varias cosas hoy mismo. Te voy a explicar cada una. Sacó el primer documento. Esto es una declaración de capacidad mental. La voy a preparar ahora, la vas a firmar y la voy a certificar yo como testigo legal. Establece que hoy, 25 de diciembre, tú declaras estar en pleno uso de tus facultades mentales y que cualquier documento posterior que diga lo contrario fue obtenido bajo coerción o fraude. Asentí siguiendo cada palabra. Segundo, continuó sacando más papeles. Vamos a modificar tu testamento. Ahora mismo. Vamos a establecer claramente a quién dejas qué, bajo qué condiciones. Y vamos a incluir una cláusula que desherede automáticamente a cualquiera que intente declararte incapaz o quitarte tu autonomía. Esto les quita el incentivo financiero para seguir adelante con su plan. Mi corazón latía más rápido. Esto era real. Estábamos tomando acción. Tercero. Rodrigo sacó otro documento. Vamos a establecer un poder notarial limitado. No a tus hijos, sino a mí. Solo para casos de emergencia médica real y con límites muy específicos. Esto previene que ellos puedan obtener un poder notarial fraudulento. ¿Puedes hacer todo eso hoy?, pregunté maravillado. ¿En día de Navidad? Rodrigo sonrió levemente. Tengo un notario amigo que me debe varios favores.
Ya lo llamé mientras venías. Estará aquí en 1 hora, y sí es legal hacerlo hoy. La ley no descansa cuando hay un anciano en peligro. Tragué saliva. Anciano en peligro. Así era como me veía el sistema legal. Vulnerable, necesitado de protección. Y aunque una parte de mí se rebelaba contra esa etiqueta, otra parte entendía que en este caso esa vulnerabilidad legal era mi escudo. La siguiente hora la pasamos redactando documentos. Rodrigo escribía, me leía cada cláusula, me explicaba las implicaciones. Yo escuchaba atentamente haciendo preguntas asegurándome de entender cada palabra. Mi casa iría a una fundación benéfica cuando yo muriera. Carlos y Sofía recibirían una cantidad simbólica cada uno 1,000 euros. El resto, el valor de la casa, los ahorros, todo iría a causas de protección de ancianos. Si intentan impugnar el testamento, explicó Rodrigo, esta cláusula especifica que perderán incluso esos 1,000 euros. ¿Y si yo quiero cambiar de opinión más adelante? Pregunté. Si ellos... no sé si se arrepienten, si piden perdón de verdad. Rodrigo me miró con compasión. Fernando, puedes cambiar tu testamento cuando quieras. Este documento no es permanente. Es una protección. Si en el futuro decides que quieres perdonarlos, solo tienes que volver y haremos uno nuevo. Pero por ahora esto los detiene. El notario llegó a las 12:30. Era un hombre de unos 50 años, serio, profesional. Rodrigo le explicó la situación en términos legales. El notario me hizo varias preguntas evaluando mi capacidad mental. ¿Sabe qué día es hoy? 25 de diciembre, día de Navidad. ¿Sabe dónde está? En el despacho de Rodrigo Mendoza, calle Goya, número 43, Madrid. ¿Entiende lo que está firmando? Completamente. Estoy protegiendo mi patrimonio y mi autonomía de mis hijos que planean declararme incapaz fraudulentamente. El notario asintió satisfecho. Firmé cada documento. Rodrigo y el notario firmaron como testigos. Cada firma era un acto de defensa, un muro que estaba construyendo entre mis hijos y sus ambiciones. Cuando terminamos, el notario guardó las copias oficiales. Estas quedarán registradas hoy mismo, dijo. Son legalmente vinculantes desde este momento. Cuando el notario se fue, Rodrigo preparó café. Nos sentamos en silencio por un momento, dejando que la magnitud de lo que acabábamos de hacer se asentara. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente. Ahora, dijo Rodrigo. Esperamos. Si vienen mañana como planearon, tú simplemente te niegas. Si insisten, llamas a la policía. Si presentan papeles, les muestras estos documentos fechados hoy que prueban tu capacidad mental. Su certificado médico fraudulento quedará invalidado. ¿Y si vienen con la policía de su lado? La pregunta me aterraba. Rodrigo negó con la cabeza. No pueden. Para conseguir una orden judicial necesitarían tiempo, procedimientos. Y ahora que tenemos estos documentos registrados, cualquier juez verá que hay un conflicto de intereses claro. Tu caso sería investigado antes de que pudieran forzarte a nada. Me recosté en la silla, sintiendo por primera vez en días que podía respirar completamente. Rodrigo, no sé cómo agradecerte. Él puso una mano en mi hombro. Fernando, trabajamos juntos 30 años. Fuiste el padrino de mi hijo. Cuando María murió, viniste a mi casa todas las semanas durante 1 año para asegurarte de que yo estuviera bien. Esto no es un favor. Esto es lo que hace la familia de verdad. Familia de verdad. Esas palabras me golpearon. Rodrigo, que no compartía mi sangre, estaba mostrándome más lealtad que mis propios hijos. Tuve que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Hay algo más que deberías considerar, dijo Rodrigo después de un momento. Cuando todo esto termine, cuando hayas protegido tu casa y tu autonomía, necesitarás decidir qué tipo de relación quieres tener con ellos, si es que quieres tener alguna. La pregunta me dejó sin palabras. No había pensado tan lejos. Había estado tan concentrado en defenderme que no había considerado el después. No lo sé, admití. Sigo siendo su padre. Esos niños pequeños que cargué, que consolé, que amé, siguen siendo mis hijos, no. Los niños que cargaste ya no existen.
dijo Rodrigo suavemente. Crecieron y se convirtieron en adultos que tomaron decisiones. Malas decisiones. Tienes que decidir si puedes perdonar eso o si necesitas distancia para proteger tu paz mental. Guardé silencio. Era una pregunta demasiado grande para responder en ese momento. Rodrigo pareció entenderlo. No tienes que decidir ahora. Primero enfrentemos mañana. Luego ya verás. Me dio una carpeta con copias de todos los documentos. Guarda esto en un lugar seguro. No en tu casa por si ellos tienen llaves. Tienes una caja de seguridad en el banco. Sí, respondí. Puedo ir esta tarde. Perfecto. Y Fernando. Me miró seriamente. Si pasa cualquier cosa, lo que sea, me llamas inmediatamente. No importa la hora. ¿Entendido? Asentí guardando la carpeta en mi bolso. Nos despedimos con otro abrazo. Salí de su despacho sintiéndome diferente a como había entrado. Cuando llegué, era un hombre asustado, vulnerable víctima. Ahora salía armado. No con armas físicas, sino con algo mucho más poderoso, la ley de mi lado y la certeza de que no estaba solo. Fui directo al banco. Afortunadamente tenían servicio de urgencia las 24 horas para clientes antiguos como yo. Guardé todos los documentos en mi caja de seguridad junto con la carta de Elena y algunas otras pertenencias valiosas. Mientras cerraba la pequeña puerta metálica, sentí que estaba cerrando también un capítulo de mi vida. El capítulo del padre ingenuo, que confiaba ciegamente. Se abría uno nuevo, el del hombre que se defendía. Volví a casa al caer la tarde. La casa estaba exactamente como la había dejado. El árbol de Navidad todavía encendido. Los platos del desayuno en el fregadero. Pero ahora este espacio se sentía diferente. Ya no era solo mi hogar. Era mi fortaleza, mi terreno que defender. Preparé una cena ligera. No tenía mucho apetito, pero necesitaba mantener mis fuerzas. Mientras comía, repasé mentalmente el plan para mañana. Si venían, los enfrentaría en la puerta. No los dejaría entrar. Si insistían, llamaría a Rodrigo primero y a la policía después. Si mostraban papeles, yo mostraría los míos más recientes, más legales, más sólidos. El teléfono sonó a las 8 de la noche. Era Carlos. Por un momento consideré no contestar, pero decidí hacerlo. Necesitaba escuchar su voz, calibrar sus intenciones. «Papá, ¿cómo estás? ¿Pasaste bien el día?» Su voz sonaba normal, casual, como si nada hubiera pasado. Como si no estuviera planeando mi deportación para mañana. «Muy bien, hijo», respondí manteniendo mi voz neutral. «Descansé, di un paseo. Ya sabes, un día tranquilo de Navidad». «¡Qué bien, papá! Oye, mañana queremos pasar a visitarte». Sobre las 10 de la mañana. ¿Te viene bien o...? Ahí estaba. La confirmación. 10 de la mañana. La hora de la ejecución de su plan. «Claro», dije calmadamente. «Los espero». Hubo una pausa breve. «¿Seguro que estás bien, papá? Te escucho raro». «Estoy perfectamente, Carlos. Solo cansado. Nos vemos mañana». Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me senté en mi sillón mirando el teléfono. Mañana. Mañana sería el día del enfrentamiento. Esa noche dormí mejor que la anterior. No bien, pero mejor. Sabía que tenía un plan. Sabía que tenía protección legal. Sabía que Rodrigo estaba a una llamada de distancia. Y sobre todo sabía que no iba a dejarme vencer sin luchar. Elena me había pedido que cuidara de mí mismo. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Amaneció el 26 de diciembre. Me levanté temprano, me duché, me vestí con cuidado. Pantalones de vestir, camisa limpia, zapatos lustrados. Si iba a enfrentar a mis hijos, lo haría con dignidad. Desayuné tranquilamente. Café, tostadas, zumo. Cada bocado era un acto de normalidad, de cordura, de control. A las 9:30 sonó el timbre. Llegaban temprano. Respiré profundo. Había llegado el momento. Caminé hacia la puerta sintiendo el peso de los años, pero también la fuerza de la determinación. Abrí. Ahí estaban. Carlos, Laura, Sofía, Javier. Detrás de ellos 2 personas con uniformes sanitarios, los de la residencia.
tal como lo habían planeado. Carlos tenía una carpeta en las manos, probablemente el certificado médico fraudulento. Laura sostenía una pequeña maleta. Ya habían empacado mis cosas. La audacia me dejó sin aliento. «Hola, papá», dijo Carlos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Te trajimos una sorpresa. Estos señores son de una residencia muy bonita. Vamos a ir a visitarla hoy. ¿No te parece emocionante?» Los miré uno por uno. A cada uno de mis hijos, a sus cónyuges, a los empleados de la residencia que esperaban pacientes. Y entonces, con una calma que no sabía que poseía, dije las palabras que lo cambiarían todo. «No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa, y ustedes no son bienvenidos aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Vi shock en sus caras. Confusión, rabia apenas contenida. Esto no era parte de su plan. Se suponía que yo sería el anciano confundido, fácil de manipular. No el hombre que se plantaba firme en su puerta defendiendo su territorio. Carlos fue el primero en recuperarse. «Papá, no entiendes. Es por tu bien. Tenemos documentos». Saqué mi teléfono del bolsillo. «Tengo a mi abogado en marcación rápida. Y a la policía en la otra línea. Ustedes deciden cómo quieren que esto continúe». Vi cómo procesaban mis palabras. Abogado. Policía. Esto no era lo que esperaban. El anciano indefenso había mostrado garras. Carlos intentó recuperar el control de la situación. «Papá, no seas ridículo. No necesitas abogados. Somos tu familia. Solo queremos ayudarte». Su voz temblaba ligeramente. El plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Ayudarme», repetí dejando que la palabra colgara en el aire con todo su peso de ironía. Cómo me ayudaron planeando esto a mis espaldas. Cómo me ayudaron consiguiendo un certificado médico fraudulento. Cómo me ayudaron calculando cuánto sacarían por mi casa. Laura dio un paso adelante. «Papá Fernando, creo que hay un malentendido». «No hay ningún malentendido». La interrumpí, mi voz más firme de lo que había sido en años. «Los escuché. La noche de Nochebuena. Cada palabra. Incapacidad mental. Tutela legal. Nuestras deudas no pueden esperar». Lo escuché todo. El color desapareció de sus rostros. Vi el momento exacto en que comprendieron que su plan había estado comprometido desde el principio. Sofía se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Arrepentimiento genuino, o solo pánico por haber sido descubierta. Ya no sabía distinguir. «Papá, yo...» comenzó Sofía, pero Javier la interrumpió. «Don Fernando creo que malinterpretó algunas cosas. Es normal a su edad confundir conversaciones. A mi edad...» Mi voz cortó el aire como un látigo. «Tengo 72 años, no 72 enfermedades mentales. Y esta mañana, hace exactamente 18 horas, un notario certificó mi plena capacidad mental. Tengo documentos legales fechados de ayer que invalidan cualquier papel fraudulento que traigan». Saqué mi teléfono nuevamente. «Ahora les voy a dar dos opciones. Uno, se van ahora mismo pacíficamente y llevamos este asunto a través de canales legales apropiados. O dos, llamo a la policía y denuncio intento de fraude, coerción y abuso de ancianos. Ustedes eligen. Tienen 30 segundos». Los empleados de la residencia intercambiaron miradas incómodas. El más joven dio un paso atrás. «Señor, nosotros solo vinimos porque nos dijeron que era un traslado voluntario. Si no es así, no queremos problemas». Se volvió hacia Carlos. «Nos dijeron que el señor estaba esperando el traslado». «Yo no estoy esperando nada», dije claramente mirando a los empleados. «No autoricé ningún traslado. No firmé ningún documento. Y cualquier papel que les hayan mostrado es fraudulento». Los dos empleados se miraron entre sí y asintieron. «Entonces no podemos hacer nada aquí, lo sentimos». Se fueron rápidamente bajando las escaleras sin mirar atrás. Carlos intentó detenerlos. «Esperen, tenemos los papeles». Pero ya se habían ido. El plan se desintegraba. Laura dejó caer la maleta que había traído con mis cosas. El sonido resonó en el rellano. «Esto es increíble», dijo con voz temblorosa de rabia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí», la interrumpí.
Quieren que hagamos una lista. Quieren que recordemos quién pagó sus universidades, quién les dio el dinero para sus casas, quién cuidó de sus hijos cuando ustedes estaban ocupados, quién cocinó cada Navidad, cada cumpleaños, cada celebración tratando de mantener viva la memoria de su madre. Mi voz se quebró en la última palabra, pero continué. Les di todo. Todo lo que tenía, todo lo que era. Y ustedes lo único que vieron fue una oportunidad. Un anciano, solo una casa valiosa, una herencia que cobrar. Ni siquiera esperaron a que muriera. Querían deshacerse de mí en vida. Sofía sollozaba abiertamente ahora. Papá, lo siento. Yo no quería... Javier dijo que era la única manera. Tenemos tantas deudas. ¿Y eso justifica traicionarme? Pregunté mirándola directamente. ¿Las deudas justifican robarle la dignidad a tu propio padre? Tu madre estaría destrozada si viera en qué te has convertido. Mencionar a Elena fue el golpe final. Sofía se desmoronó completamente cayendo de rodillas en el rellano. Javier intentó ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó. Suéltame, esto es culpa tuya. Tú me convenciste. Tú dijiste que era lo mejor. Carlos y Laura permanecían en silencio, su fachada de preocupación filial completamente evaporada. Ahora solo quedaba la verdad, dos personas cuya codicia había superado su amor. Quiero que escuchen esto con mucha atención. Dije, mi voz controlada pero firme. Ayer modifiqué mi testamento. Esta casa, cuando yo muera, irá a una fundación de protección a ancianos. Ustedes recibirán 1,000 euros cada uno. Si intentan impugnar el testamento, perderán incluso eso. Y si alguno de ustedes intenta de nuevo declararme incapaz, si alguno vuelve a amenazar mi autonomía, los denunciaré penalmente. ¿Queda claro? El silencio que siguió era denso, pesado. Carlos finalmente habló, su voz llena de una rabia fría. Eres un viejo egoísta. Esa casa es nuestro derecho. Es nuestro patrimonio familiar. No. Lo corregí. Es mi casa. Yo la compré con mi trabajo. Y decidiré yo qué hacer con ella. Ustedes no tienen ningún derecho sobre mi vida o mis propiedades mientras yo esté vivo. Y créanme, planeo vivir muchos años más. Laura me miró con desprecio puro. Vas a morir solo, lo sabes, sin familia. Sin nadie que te cuide. Y entonces verás si valió la pena. Sus palabras pretendían herirme, pero solo revelaban su verdadera naturaleza. Prefiero morir solo con dignidad, respondí, que vivir rodeado de buitres esperando a que caiga. Ahora, si me disculpan, quiero que salgan de mi propiedad, y no vuelvan a menos que sea para una disculpa sincera. Y créanme, sabré distinguir si es sincera o no. Carlos abrió la boca para responder, pero Javier lo detuvo. Vámonos. Esto no tiene sentido. Levantó a Sofía del suelo. Ella seguía llorando, pero ahora parecían lágrimas de autocompasión más que de arrepentimiento genuino. Los vi bajar las escaleras, escuché cómo se alejaban sus pasos, el sonido de la puerta del edificio cerrándose. Me quedé en el umbral de mi casa por un largo momento mirando el espacio vacío donde habían estado. Luego lentamente cerré la puerta. Pasé el cerrojo. Por primera vez en días me sentí seguro en mi propio hogar. Caminé hasta el salón y me dejé caer en mi sillón. Las emociones que había estado conteniendo durante toda la confrontación finalmente me alcanzaron. Lloré. Lloré por la familia que pensé que tenía y que descubrí que nunca existió. Lloré por Elena, que murió sin ver la verdad. Lloré por los años perdidos, por el amor desperdiciado, por la confianza traicionada. Pero también sentí algo más. Alivio. La batalla había terminado. Había ganado. No porque hubiera destruido a mis hijos, sino porque había salvado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mi vida en mis propios términos. El teléfono sonó. Era Rodrigo. Fernando, ¿cómo fue? ¿Necesitas que vaya? «Ya pasó», respondí, mi voz ronca de tanto llorar. Se fueron. Funcionó, Rodrigo. Todo funcionó. Escuché su suspiro de alivio. Me alegro, amigo. Me alegro mucho. ¿Estás bien? Sí, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad.
Estoy bien. Herido pero bien. ¿Quieres que pase esta tarde? Podemos tomar un café a hablar. Me encantaría. Respondí sintiendo gratitud inmensa por este hombre que había demostrado ser más familia que mi propia sangre. Han pasado 6 meses desde aquella Navidad. 6 meses desde que defendí mi hogar y mi vida. Los días inmediatamente después fueron difíciles. Me costaba dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Pero poco a poco volví a sentirme dueño de mi espacio. Rodrigo viene a visitarme cada semana. A veces traemos pizza y vemos partidos de fútbol. Otras veces, simplemente hablamos compartiendo historias de nuestras vidas, de nuestros trabajos, de los viejos tiempos. Teresa, mi vecina, también se ha convertido en una buena amiga. Tomamos café juntos los domingos. Ella conoce toda la historia. Fernando, me dijo una vez, hiciste lo correcto. La dignidad no se negocia ni siquiera con familia. Tiene razón. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificar tu dignidad. El amor verdadero respeta, protege, honra. Mis hijos no han vuelto. Carlos envió un mensaje de texto hace 3 meses. Breve frío. Papá, tenemos que hablar del testamento. No es justo. Lo borré sin responder. Sofía llamó una vez llorando diciendo que lo sentía, pero cuando le pregunté qué sentía exactamente, no supo responder con sinceridad. Solo quería que yo perdonara y olvidara para que las cosas volvieran a la normalidad. Pero la normalidad que ella quería era la mentira. Y yo ya no vivo en mentiras. Mis nietos son lo único que duele. Daniel y Emma. No fue su culpa. Ellos no saben nada de lo que pasó. Solo saben que el abuelo está enfermo, o está ocupado, o cualquier excusa que sus padres inventen. A veces los veo en fotografías que Teresa me muestra de las redes sociales. Están creciendo, cambiando. Y yo me estoy perdiendo eso. Pero es el precio de mi libertad. He encontrado nuevas formas de llenar mis días. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Somos 7 ancianos que nos reunimos cada 2 semanas para discutir libros. Descubrí que me encanta debatir sobre literatura. También empecé a hacer voluntariado en un centro de día para mayores. Enseño electricidad básica a personas que quieren aprender un oficio. Me da propósito, me hace sentir útil. Esta casa sigue siendo mi refugio. La cuido con amor. Cada habitación tiene su historia, sus recuerdos. Pero ahora también estoy creando recuerdos nuevos. Buenos recuerdos. Rodrigo y yo instalamos un pequeño taller en el sótano. Arreglamos cosas. Radios viejas, lámparas, pequeños electrodomésticos. Es terapéutico. Me recuerda quién soy, un hombre que arregla cosas, que construye, que crea. He aprendido algo fundamental en estos meses. La familia no es solo sangre. La familia son las personas que te respetan, que te valoran, que están ahí cuando las necesitas. Rodrigo es familia. Teresa es familia. Mis compañeros del club de lectura son familia. Ellos no me deben nada, no esperan heredar nada, y aún así me dan su tiempo, su amistad, su cariño. A veces me pregunto si hice lo correcto, si fui demasiado duro, si debería haber dado otra oportunidad, pero entonces recuerdo las palabras que escuché aquella noche. Nuestras deudas no pueden esperar. No era sobre mí, nunca fue sobre mí, era sobre dinero. Y contra la codicia el amor no puede competir. Mi consejo para quien esté escuchando esta historia, especialmente si eres mayor como yo, protege lo tuyo. No por avaricia, sino por dignidad. Busca un abogado de confianza. Haz un testamento claro. Establece tus límites. El amor verdadero respetará esos límites, y el falso amor se revelará por lo que es. La dignidad no tiene edad. La autonomía no es negociable. Y nunca es demasiado tarde para defenderte. Aprendí que no soy débil por ser viejo. Soy sabio. Y esa sabiduría ganada a través de 72 años de vida es mi mayor fortaleza. Elena, donde quiera que estés, espero que entiendas. Hice lo que me pediste, cuidé de mí mismo.
y al hacerlo honré tu memoria más de lo que podría haberlo hecho sometiéndome a la traición. Te amo, mi amor. Siempre. Esta es mi historia. Una historia de traición, sí, pero también de resistencia, de dignidad, de aprender que nunca es tarde para plantarse firme y decir no más. Soy Fernando Jiménez. Tengo 72 años. Y contra todo pronóstico soy libre. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Me encantaría conocer desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esto? No están solos. Hay opciones. Hay protección legal. Hay dignidad que defender. Comparte mi historia con alguien que pueda necesitar escucharla. Con ese abuelo que notas triste. Con esa tía que está siendo presionada. Con cualquier persona mayor que merezca saber que tiene derechos, que tiene valor, que tiene voz. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Hice bien en enfrentarlos? ¿Fui demasiado severo? ¿O debería haber sido aún más firme? Tu perspectiva importa. Cada historia es diferente, pero todas merecen ser escuchadas. Si conoces a un anciano en tu familia, llámalo hoy. No mañana. Hoy. Pregúntale cómo está. De verdad. Escucha su respuesta. A veces la soledad no es estar solo. Es estar rodeado de gente que no te ve. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darme este espacio para contar lo que pasó. Gracias por entender que detrás de cada anciano hay una historia, una vida completa, una dignidad que merece respeto. Un abrazo fuerte desde Madrid. Desde mi casa, la casa que defendí. La casa donde vivo en mis propios términos. Fernando Jiménez, 72 años, Madrid. Un hombre que aprendió que nunca es demasiado tarde para decir no.